A ver, basada en hechos reales, un grupo de personas que ha pasado la mayor parte de su vida en un estado de letargo, de repente comienza a despertar gracias a un nuevo tratamiento, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Despertares. La película comienza con un grupo de niños disfrutando de un paseo en la tarde. Uno de ellos toma un descanso para grabar su nombre en una banca, a la vez que vemos que empieza a perder el control de su mano. Pasan algunos días y el niño continúa teniendo problemas con el control de su cuerpo, aunque aún así sigue llevando una vida normal y yendo a la escuela. Vemos que es un niño con muy buenas calificaciones y la maestra se da cuenta de que ya no puede escribir correctamente. Un día él deja de ir a clases debido a su condición y varios años después vemos a un doctor interpretado por Robin Williams quien aplica para trabajar como neurólogo. Vemos que tendrá que trabajar con gente que no se mueve y otra con problemas mentales serios, quienes terminan por abrumarlo en su primer día de trabajo. Una enfermera le dice que las cosas irán a mejor y vemos que el doctor comienza a trabajar con una señora que no puede moverse en absoluto y que ni siquiera parece poder escucharlo. Empieza a escribir que esa persona tiene demencia como veredicto final, pero entonces se da cuenta que la mujer puede atrapar sus lentes cuando van a caerse. Él intenta explicarle su descubrimiento a otros doctores, quienes dicen que solo es un reflejo natural del cuerpo, aunque él insiste en que es la voluntad del paciente lo que logra eso. Sin embargo, no logra convencerlos. Él se agüita, pero una enfermera dice que ella sí cree en su teoría, lo cual le levanta el ánimo. Tiene que seguir tratando a pacientes con otros padecimientos, pero aún así se toma su tiempo para investigar a más pacientes que no pueden mover su cuerpo. Vemos que ve a su paciente de antes, pero ahora de pie, a quien le va retirando obstáculos de enfrente y descubre que al hacerlo ella camina hacia adelante sola. No obstante, en un punto ella no sigue avanzando, el doctor no sabe por qué y entonces le echa el ojo a otro paciente llamado Leonard, interpretado por Robert De Niro, quien es el niño que vimos al principio. La madre de dicho paciente le explica al doctor que su hijo no habla pero que se comunica con ella de otras maneras, aunque el doctor no entiende muy bien cómo. Esa noche el doctor tiene una idea y vuelve al hospital para investigar más a fondo, dándose cuenta que todos esos pacientes cayeron en un estado de letargo el mismo año. Luego, el doctor ve a una niña jugando al bebe leche y se da cuenta que su paciente mujer no siguió avanzando en el cuarto porque en el mismo había un corte en el patrón de cuadros en el suelo, y al rellenarlo se dan cuenta que dicha paciente esta vez sí logra caminar hasta una ventana. Entonces, el doctor va a investigar la vida del paciente Leonard. Su madre le explica que cuando era niño su condición empeoró paulatinamente hasta que ya no pudo moverse ni hablar. Él le pregunta qué le gustaba a dicho paciente y ella responde que le encantaba leer. Al día siguiente le hace unos estudios al paciente y les muestra los resultados a otros doctores, a quienes les demuestra que el cerebro de Leonard reaccionó cuando lo llamó por su nombre. Continúa trabajando con los demás pacientes, a quienes reúne y los enseña a jugar a la pelota entre ellos. Otro día les pone música de ópera y una paciente reacciona ante ella. Otro enfermero descubre que cada paciente reacciona a su música favorita, y así se va uniendo más gente que le ayude en su investigación. Entonces utiliza una ouija para comunicarse con Leonard, a quien primero le quiere enseñar a deletrear, pero este se pone a seleccionar las letras que él quiere, formando el título de un libro que el doctor lee. Luego le pregunta a una enfermera sobre un medicamento utilizado para pacientes con Parkinson, un fármaco llamado L-Dopa. Investiga más al respecto con un experto en dicho medicamento, quien le dice que él es un químico y él un doctor, por lo que si quiere probar eso en sus pacientes, él será quien debe ponerlos en riesgo. Su jefe no cree que exista una relación entre el Parkinson, una enfermedad que dificulta el movimiento del cuerpo, y los otros pacientes que no se han movido en absoluto por años, pero el doctor lo convence. Sin embargo, para intentarlo en un paciente debe obtener primero la autorización de un familiar, por lo que vuelve a visitar a la madre de Leonard. Le explica que si todo sale bien, puede volver a su hijo a la normalidad, convenciéndola así de que firme. Comienzan a administrarle el medicamento en jugo, pero no obtienen ninguna reacción. El doctor quiere intentar con una dosis mayor, pero la madre no se ve muy esperanzada que funcione. Entonces, esa noche el doctor decide romper las reglas y darle una dosis mucho mayor a la aprobada, y cuando se despierta, se da cuenta de que Leonard ya no está en su cama. Va a buscarlo y lo encuentra sentado en el centro recreativo, en donde puede moverse por cuenta propia, le sonríe e incluso le habla, y vemos que lo primero que hizo fue escribir su nombre como cuando era niño. Por la mañana, Leonard curiosea por el hospital y luego recibe la visita de su madre, a quien se le acerca para darle un abrazo mientras le dice mamá. Vemos que todas las enfermeras se presentan por primera vez ante Leonard y él es muy cortés con todos ellos. Más tarde incluso es capaz de comer por su propia cuenta y el doctor le va ayudando a mejorar con su movilidad.
Entonces, Leonard se asusta al ver su propio rostro, pues se da cuenta que ya es un adulto, y por la noche se vuelve a asustar, ya que no quiere dormir por miedo a no poder despertar otra vez, pero su mamá lo calma y le canta para que descanse. Al día siguiente, Leonard ya está a gusto con su imagen e incluso se peina y rasura solo, volviendo también al hábito de la lectura. Se pone guapo y lo sacan del hospital, llevándolo a pasear en carro. Él se pone feliz cuando reconoce su antigua escuela y se le hacen extraños muchos cambios que hay en la cultura popular, como la música y la vestimenta de la gente. Le compran un helado y se lo come en la misma banca donde grabó su nombre 30 años atrás. Leonard se mete al agua aunque su doctor no cree que esté listo para eso y vemos que se sube a una roca para disfrutar de estar finalmente vivo. El doctor lo lleva a su casa donde Leonard nota que no está casado. Él responde que no es muy bueno con las mujeres aunque sí le gustan, y Leonard le dice que él le gusta a una enfermera del hospital llamada Eleanor. Al volver al hospital, su jefe le dice que no pueden seguir con ese tratamiento por mucho tiempo ya que es muy caro. El doctor cree que puede convencer a los donadores del hospital de dar más dinero si conocieran el caso de Leonard. El jefe responde que sobreestima el efecto que Leonard tiene en las personas, pero entonces ve que incluso los enfermeros del hospital están dispuestos a ayudar. Luego, el doctor convence a más gente de unirse a la moción, mostrándole la historia de Leonard, con lo cual consiguen el dinero suficiente para aplicar el tratamiento en todos los demás pacientes. Y sucede el milagro una vez más. Vemos como todas las personas que no habían podido moverse en años se levantan de sus camas y redescubren el mundo, sorprendidos de haber despertado de su letargo. Leonard le festeja su logro con una sonrisa y por la mañana vemos que incluso tienen dificultades para controlar a todos los nuevos pacientes. Una paciente cree que todo lo que vivió fue solo un sueño, otra quiere maquillarse y pintarse el cabello, otro quiere comerse un buen filete y en general todos los pacientes están felices simplemente por estar vivos, aunque ni siquiera son conscientes de qué año es. Una de las pacientes incluso se reencuentra con su novio y luego organizan una salida con todos los pacientes, aunque Leonard no quiere ir porque le echó el ojo a una muchacha bonita. Vemos que de pronto también se preocupa mucho por su peinado y le dice al doctor que quiere quedarse en el hospital. Ahí se le acerca a la muchacha bonita, quien le pregunta si la está siguiendo. Él le explica que es un paciente, aunque ella le responde que no le cree que esté malo porque ella lo ve bien bueno. Mientras los demás pacientes se divierten bailando, la muchacha bonita le platica su vida a Leonard, diciéndole que ella visita a su papá, quien nunca está consciente, aunque de repente parece que sí. Leonard dice que él solía estar igual, aunque ahora se encuentra bien. Una de las pacientes saca a bailar al doctor, quien se pone muy nervioso pero acepta igualmente, a la vez que Leonard tiene que despedirse de la muchacha bonita, a quien le dice que aunque su papá no reaccione, él sabe que ella lo quiere y lo visita. Otra de las pacientes recibe la noticia de que su esposo se divorció de ella mientras estaba en letargo, y ella responde que gracias a Dios. Otro dice que ha perdido a toda su familia y que ahora se siente viejo. La muchacha bonita regresa para visitar a Leonard y la mamá de este se molesta, diciendo que su hijo nunca había querido a otra mujer en su vida que no fuera ella. Una noche, Leonard despierta al doctor para decirle que después de ver las noticias, se dio cuenta que a la gente se le olvidó lo que es vivir, lo que es sentir la libertad y otros aspectos básicos como el valor de la amistad. Después, Leonard llama a una mesa redonda, diciendo que quiere poder salir del hospital cuando él quiera, a solas, ya que él nunca cometió ningún crimen ni representa un riesgo para nadie. Dice que quiere salir, caminar, hablar con gente, todas las cosas que a la gente común está tan acostumbrada que ya ni siquiera las disfruta, y los doctores le contestan que lo tendrán en consideración. Sin embargo, más tarde su doctor le dice que decidieron no permitirle las salidas a solas, y que él mismo no está de acuerdo en que lo haga, pues aún deben tenerlo en observación. Leonard se enfada y dice que saldrá a caminar él solo lo quieran o no, pero el doctor llama a seguridad para que le impidan la salida, por lo que Leonard acaba en lágrimas por no poder ser libre. La mamá dice que él nunca había sido así de desobediente cuando era niño, mientras que vemos que Leonard intenta armar un motín con los demás pacientes, pero vemos que empieza a tener problemas de movimientos mientras da su discurso. El jefe dice que el enojo de Leonard puede deberse a problemas mentales, aunque el doctor lo defiende diciendo que se comporta así porque lo sacaron de su encierro mental para detenerlo en otro encierro dentro del hospital. Luego va a hablar con Leonard, quien tiene a otros pacientes como sus guardias personales. Leonard le permite pasar y el doctor ve que sus problemas de movimiento están empeorando.
Sin embargo, Leonard dice que él es el del problema, puesto que aunque ha estado vivo y consciente, nunca se ha preocupado de tener una vida ni casarse. El doctor le advierte que si sigue siendo grosero, los doctores pueden suspenderle su medicación, pero Leonard sigue enfadado e incluso lo empuja. Esa noche, Leonard se arrepiente de sus actos y arregla los anteojos que se le quebraron al doctor con la caída, y por la mañana su condición ha empeorado tanto que debe pedirle ayuda al doctor para poder ponerse de pie. Se dan cuenta que el medicamento solo tenía un efecto temporal en Leonard, pues este está volviendo a su estado de postración aunque no hayan dejado de darle su medicina, y los demás pacientes se preocupan que les vaya a pasar lo mismo. Una paciente llamada Lucy, la cual canta muy bonito, dice que ya es consciente que no se encuentran en su época, pero que aún así la extraña. Leonard está asustado de volver a su estado anterior. El doctor continúa con su medicación y Leonard explica que mientras estaba en letargo se sentía como si estuviera muerto, y vemos que ya no puede ni cepillarse bien los dientes. Entonces, un día Leonard se empieza a sentir muy mal y pide que lo graben para que quede evidencia de sus síntomas para el futuro de otros pacientes. El doctor incrementa cada vez más sus dosis, mientras que Leonard está muy triste porque ya ni siquiera puede leer. Cree que le está fallando a todo el mundo al no poder vencer su enfermedad, aunque el doctor les dice que no es así. La madre de Leonard pide que paren el sufrimiento de su hijo, ya que la medicina ya no le surte efecto completo sin importar la dosis. El doctor le responde que su hijo está luchando para superarlo, pero la madre responde que está perdiendo dicha lucha. Leonard tiene dificultades para ponerse guapo, pero lo logra y va a comer con la muchacha bonita. Ella lo encuentra todo temblorino, aunque lo trata con respeto. Aunque muy apenas puede hablar, él logra decirle que ya no podrá verla e intenta irse, pero en eso la muchacha bonita lo toma de la mano y se pone a bailar con él, lo cual calma los temblores de Leonard. Esa tarde, Leonard camina con dificultad hacia la ventana para ver partir a su amada, luego intenta dibujar pero ya no consigue controlar bien su mano, y esa misma noche tiene que volver a usar pañales. El doctor ve los videos de cuando Leonard recién se había recuperado y dice que cómo es posible que la gente lo llame a alguien bondadoso si él le devolvió la vida a Leonard solo para volver a quitársela poco después. La enfermera dice que la vida se les da y se les quita a todos en el mundo, y luego vemos que después de Leonard los demás pacientes también le siguieron los pasos de regreso al letargo. El doctor continúa predicando el legado de Leonard sobre disfrutar las cosas básicas de la vida, a la vez que vemos que los enfermeros se adecuaron a lo que a sus pacientes les gustaba aún después de que volvieran a su estado de letargo, y que la muchacha bonita siguió visitando a Leonard para leerle libros. Vemos que el doctor escribió una novela en base a esa experiencia, misma que puedes encontrar en la vida real con el nombre de Despertares, y que el doctor aprendió la lección de Leonard, pues de pronto se atrevió a invitar a salir a la enfermera que le gustaba. Un texto en pantalla nos explica que el doctor y su equipo experimentaron con más sustancias para los pacientes, logrando pequeños despertares, pero ninguno tan grande como el del verano de 1969, pero no por ello el doctor dejó de comunicarse con sus pacientes, pues vemos que volvió a hablar con Leonard a través de la Ouija. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas que te harán llorar. Que estés bien, hasta luego.